un poquito, ¿no? Sabemos de antemano que especialmente en el live del hermano Mancho, pues hemos recibido muchas enseñanzas de todos los hermanos, hermano Contienda, hermano José, todos los varones que suben aquí son de gran bendición. Siempre se los he dicho y lo seguiré diciendo. Y pues nos dimos a la tarea de tomar el tema que nos sugirieron y pues el Señor se ha glorificado. Este, la hermana Febe iba a... Ah, no, Febe no es hermana, ¿verdad? Bueno, típicamente tenemos un canto, pero hoy nada más vamos a empezar con una oración y luego ya que empiece la primera hermana. Hermana, ¿les parece? Oración y luego ya Amén. Si no, voy a entrenar el canto. Voy a Suban entrenar. las hermanas, hermano. Ah, Suban yes. las hermanas. Permíteme que suban las hermanas para que estén aquí en compañía de las más hermanas. Yo si pudiera me bajara también, pero para que ellas suban. Pero Bueno, perfecto, gloria a Dios. Yo bajo, hermano. Dios le bendiga. Acá los escucha bajito. sí, bendiciones, hermano, bendiciones. Gracias por estar aquí. Beverly, hermana Marta, suban. Hermana Rita, quienes gusten subir. Que sean hermanas Mónica, K&K, suban. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Yo voy a apagar mi micrófono, es de ustedes, hermanos del espacio. Sube, Kika. Adelante, hermanas, cuando ustedes gusten. No, ya entendí que se iba a entonar el canto. Sí, puedes orar primero y ya luego ya. Claro, perdón. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por este día. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí día con día, Señor, exponiendo tu palabra. Llénanos de favor, Señor, de gracia, de sabiduría de lo alto, Señor, sobre todo. Que todo lo que hablemos en esta hora, Señor, sea de tu agrado, Señor. Sea el plan, Señor, que tú tenías para este momento. Ayúdanos, Señor, a entrar a lo que para ti este momento es un recuerdo. Danos, Señor, el poderío, Padre, que lo que salga de nuestra boca sea sembrado, sea plantado, Señor, y sea fructífero en aquel que lo reciba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre. Amén y amén. Hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar esta hermosa adoración, ¿verdad? Basado al tema de la mujer del flujo de sangre y cómo es el poder de Dios, ¿verdad? De que Él es el que nos sana de toda enfermedad y bajo su voluntad estamos todos nosotros. Amén. La alabanza dice así: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. No sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Sí, Señor. El nombre que es sobre todo nombre es tu nombre. Amén, hermanos. Amén, amén. Bendiciones a todos, bendiciones. Bueno, como las hermanas dijeron, vamos a estar hablando sobre la mujer del flujo de sangre, y cuando analizamos el contexto sociocultural entendemos mucho mejor el mensaje, porque según la ley mosaica o la ley de Moisés, la mujer en sus días o periodo no era apta para participar de ritos ceremoniales. No porque sea pecadora moralmente, sino que se veía un límite entre lo cotidiano y lo sagrado. Según Levítico 17:11, la vida está en la sangre. Quiere decir que dentro del ritual religioso, todo flujo de sangre corriente se considera impuro. Cuando vemos a la mujer con esta enfermedad durante 12 años, no solamente era excluida, sino que se la declaraba impura ante la sociedad. Una sociedad en tiempos de Jesús, donde la mujer tenía limitaciones. Primero, no era apropiado que una mujer hablara libremente en público con hombres, y mucho menos con maestros de la ley, o sea, rabinos. Había dos corrientes de enseñanzas, una de Shammai y otra de Hillel. Ellos empezaron a enseñar como en el siglo I a.C., más o menos. Shammai era más conservador y estricto. Él enseñaba que en el tema del divorcio se podía separar de la mujer si se encontraba adulterio, o sea, lo más grave. Y Hillel era un poco más flexible para aplicar la ley a los judíos. Él enseñaba que el hombre podía separarse de la mujer por lo que él quisiera. Si le caía mal a la mujer, no podía barrer bien, la dejaba al abandono. Pero cuando Jesús aparece en la historia, rompe con esos límites sociales. Cuando pregunta quién me tocó, claramente Jesús sabía quién lo había tocado, pero la mujer, con miedo a que la descubrieran de lo que había hecho, permiso que mi hija
disculpen, es que estoy con mi hija. Jesús quería que la mujer confesara el milagro que Dios había hecho. La sana físicamente y le devuelve su dignidad públicamente de que ya no era impura. Hasta aquí mi aporte. Le voy a dar paso a Vicky. Bendiciones, hermanas, buenas tardes. Bueno, yo resumí un poco de Levíticos 15, del 19 al 31. De acuerdo a lo que estaba hablando Leti, que la mujer era excluida cuando andaba en su periodo menstrual. Entonces, bueno, déjenme resumirle. Dice, cuando la mujer tenía por costumbre su periodo menstrual, ella se tenía que excluir de la sociedad o del pueblo, de su familia, debido a su flujo de sangre que la hacía impura. Cuando por fin terminabas con su ciclo menstrual, ella tenía que limpiar todo cuanto ella hubiese tocado, donde ella se hubiera sentado, donde ella hubiera acostado. Y luego tenía que esperar otros 7 días para ser limpia. Y al día 8 tomaba consigo 2 tórtolas o palominos y las traía al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hacía una ofrenda por el pecado y tomaba el otro palomillo o tórtola y lo ofrecía en holocausto. Y así la mujer quedaba limpia del flujo de su impureza. No es que ella hubiera pecado menstruando, sino que se habría manchado de sangre y era un pecado moral. No era pecado moral, sino un ritual. Y la otra para el holocausto, porque el sacerdote hacía la purificación delante de Jehová. Y como nos relata en Levítico 12, del 1 al 8, también se hacía unos rituales o la mujer tenía que cumplir diferentes cosas para poder ser apta para la sociedad. Nos relata que cuando la mujer paría y era un varón, quedaba impura por 7 días. Y al 8º día hacía la circuncisión al niño y tenía que guardar otros 33 días en total, 40 días. Cumplidos los 40 días, llevaban al templo a la puerta de reunión 2 tórtolas o una tórtola y un cordero. Eso era según la economía de los padres. El cordero se ofrecía por holocausto. Esto era como por agradecer por la vida del niño, por la fertilidad de los padres y por todo lo que tenían que darle gracias al Señor. Y la tórtola lo ofrecían para expiación, para limpiar la impureza del parto de la sangre. Pero si la mujer paría una niña, tenía que guardar 2 semanas, igual a 14 días, por la inmundicia de la sangre, más 66 días, igual a 80 días sin poder tocar nada, sin poder salir afuera, ni platicar con nadie siquiera, ni tocar a nadie. Era para que no pudiera tocar nada santo. Era el mismo ritual que se ofrecía al parir un hijo o una hija, que tenían que ir al templo y ofrecer un palomino y un cordero o 2 palominos. Eso era de acuerdo a la economía de los padres. El cordero se ofrecía para el holocausto y la paloma o el palomino se ofrecía por expiación, para limpiar el flujo de la sangre. Pues uno como madre, ¿verdad? Cuando uno pare, uno quisiera estar todo el día con sus familias, aunque lo apapachen, pero imagínense en aquellos tiempos que no podía nadie ni siquiera tocarla. Yo creo que era algo muy desgastante físicamente y se sentían rechazadas de la sociedad. Bueno, es mi aporte, espero que me hayan entendido. Sigue Annie. Primero que nada, Dios les bendiga. Yo voy a seguir hablando del tema de la mujer del flujo de sangre, que pues habla en Marcos delante, que dice que había una mujer que padecía desde hacía 12 años de flujo de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y
había gastado todo sin provecho. Ella puso en acción su fe y sobrepasó todo obstáculo, aunque los médicos no le encontraban nada. Ella puso su fe y esperanza en Jesús. La fe puede hacer que recobre fuerzas en medio de la debilidad, la enfermedad o el sufrimiento. Jesús nos ofrece una salida para todos nuestros problemas. Solo necesitas que te levantes y lo busques para recibir su milagro. Cuando ella oyó hablar de Jesús, llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía entre sí: si tan solo tocare su manto, seré sana. Sigue mi hermana Florecita. Bendiciones, hermanos. Como que nos tomábamos más tiempo cuando estábamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Hermanos, Dios me los bendiga. Estamos hablando sobre el libro, el Evangelio San Lucas, el capítulo 8, 43 al 48, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces las hermanas han tocado un poco de lo que es la historia, cómo la mujer era considerada inmunda en el tiempo de su periodo, y cómo entonces vamos a saltarnos a lo que es el capítulo entendemos perfectamente bien que esta mujer estuvo 12 años batallando con lo que ahora podremos decir una hemorragia. Esta mujer estuvo buscando cómo quitarse esa hemorragia, y la palabra de Dios dice que entre más ella gastaba, iba a médicos, peor le iba. Entonces les compartía a mis hermanas que de ahí, de ese puro verso, se me vino otro pensamiento, porque la vida a veces entre más uno trata, ¿verdad? Parece que le va a uno peor, pero ese ya sería para otro momento. Pero imagínese usted que esta mujer tenía 12 años con ese flujo. Esa mujer igual y pudo haber sido negligencia la que se obró en ella, porque era considerada inmunda. Los médicos quizás en realidad ni siquiera trataban de ayudarle. Los médicos a lo mejor no, o a lo mejor simplemente no entendían en ese entonces, pero yo creo que el Dios que obraba en aquel entonces obraba en este tiempo para dar sabiduría a un médico, cómo poder ayudar a una persona conforme a su enfermedad. Entonces, yo quiero pensar que esa mujer, aparte de que el Señor la utilizaría para poder ella quedar plasmada en este libro que nos dice que aquí os parece que encontramos la vida, ¿verdad? Simplemente todo el proceso que ella pasó es difícil. Nosotros podemos compararlo y usarlo con algún problema que nosotros tengamos, o no tiene que ser algún problema, no sé, alguna meta que te ha sido de gozo y que estás trabajando en ella y ya estás a punto de llegar en ello, ¿no? Pero dentro de todo eso hay algún contratiempo, hay algún problema dentro de llegar a esa meta que te va a causar gozo. Pero en esta ocasión esta mujer estaba considerada y era una mujer inmunda. Ella no se podía
acercar. El Señor estaba dentro y estaba una multitud. Y dice en el verso 44, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Si nos vamos a Deuteronomio 22:12, dice allí en los 4 puntos de tu manto con que te cubras. Quise enfocarme en lo que fue el manto, ¿ok? ¿Por qué ella tocó ese manto? ¿Por qué se fue al manto? ¿Sí? Si nos vamos a Números 15, 37 a 39, dice, el Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos en los bordes de sus vestidos con hilo de color azul. Estos flecos les ayudarán a recordar, escuchen bien, a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos. Quiero que se queden con ese pedazo donde dice a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben, otra palabra, prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos. ¿Qué les trae a mente cuando yo dije que recordar? Hay que recordar los mandamientos del Señor. Y Él les dijo, se van a ustedes a coser esto en los 4 puntos de su manto. Y esto a ustedes les va a recordar. Esta mujer tenía que tener el conocimiento de que esos flecos en ese manto, esas esquinas o ese manto, ahí había un recordatorio de lo que quizás a ella le habían enseñado o le había escuchado. Eso era significativo para ella, para su fe, para este Dios que igual lo escuchaba o ella se le había presentado siempre. Entonces ella quería llegar y honrar y decir, recuerdo, yo sé, pero yo estoy pasando esto ahorita y ya tengo 12 años y ya he buscado de todo, pero no ha sido algo favorable a mi vida. Me ha empeorado, he gastado lo que tengo. No sé si dijo o comentó una de mis hermanas, quizás hasta dinero tenía, y se le fue todo su dinero en ello. ¿Por qué? Porque ella necesitaba al Señor en su vida. Ella iba a ser aquella que mostrara y quedara plasmada para aquellos que están diciendo que el Señor no fue Dios mientras anduvo en la tierra. Dijo, ¿quién? Porque yo he sentido que salió poder de mí. Un hombre no va a tener ese poder de sanar a alguien al instante, solamente un Dios y el Dios perfecto. Y si nos ponemos a pensar en aquel entonces, tantos dioses que habían, que tantas ídolos que habían, ¿a quién les recuerda por ahí más o menos? Al santo no sé qué, al santo acá, al santo por allá y el santo por aquí, y inclínate aquí y arrodíllate allá y vete por aquí y hazle acá y hazle por allá, y siguen igual o peor porque nada más levantan los demonios que tienen enfrente de ellos. Sin embargo, Él vino a presentarse como un Dios vivo, que Él sí tenía ojos y veía, Él sí tenía boca y habló, y Él sí tenía poder para sanar, y la sanó al instante, porque su palabra dice que sanó al instante. Entonces, ¿cómo me van a decir que no fue Dios en la tierra? Ciegos están como están esos idólatras y como siguen aquellos idólatras. Están ciegos. Chéquense de verdad y vean que de verdad han tenido un encuentro con el Señor de señores y Rey de reyes, porque esa mujer quedó plasmada para este tiempo, para estas confusiones. Ella solamente tocó, porque ella se recordó que ese mandamiento estaba. Ustedes se van a hacer estos flecos y se van a recordar. Les dije, pongan atención a esa palabra, a recordar. Vámonos a lo que el Señor nos dice. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí, dice. Recuérdame. Si en aquel entonces yo te pedí flecos, esos flecos no fueron suficientes.
Esos flecos, sí, le recordaron a esta mujer que había un Dios de poder aquí y que ella podía llegar así estuviera la multitud apretada. Imagínense, esa mujer no podía darse a conocer, quizás no podía ella libremente acercarse porque la hubieran repudiado, la hubieran quitado, la hubieran sacado en el afán de que bueno, es Jesús, tú estás sucia, tú no te le acerques. Y esa mujer, como pudo, se tuvo que haber inclinado, se tuvo que haber bajado su cabeza, se tuvo que haber cubierto para ella poder llegar a ese manto, para ella poder llegar, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo una orillita de la presencia de nuestro Dios. Aquellos que dicen que no fue Dios en la tierra, si de verdad tuvieras aunque sea una esquinita de la presencia de Dios, tu boca no dijera eso que está diciendo. Y te lo digo con amor y te lo digo con gracia y con el favor de que el Señor me pueda dar. No dirías eso. Dice que se hicieran esos flecos para que recordaran los mandamientos. ¿Sabes qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A demostrarte a ti que eres idólatra, a demostrarte a ti que no crees que era un Dios, a demostrarnos a todos que Él era la perfección andando, que Él estaba por sobre todos esos dioses, Rey de reyes y Señor de señores. El único que necesitabas buscar era a Él. Y al instante esa mujer sanó. Me llamó la atención de la descripción de uno de este manto que tenía filacterias, y si lo estoy diciendo mal me pueden corregir. No, yo con todo gusto lo recibo. Filacterias. Estas filacterias, era en el tiempo de oración cuando se ponía esto. ¿Qué serán? Es como unas cajitas que se ponían. Y voy a este tema porque en Mateo 9:20 decía, que Cristo criticó, o Jesús criticó la hipocresía de los fariseos que alargaban las orlas de sus mantos para aparentar apegarse a la ley, que es prácticamente lo que estamos hablando, donde él mismo, Jesús, tenía que usar ese manto, porque él tenía que poner el ejemplo. Sin embargo, estaba rodeado de aquellos que ponían cargas sobre la gente, pero ellos no podían tampoco cumplir. Y así seguimos con aquellos que siguen pensando que tienen que acercarse a un hombre para que ese hombre les pueda hacer un milagro. El mayor de los milagros es que tus ojos vean al Señor, porque de oídas lo has escuchado, pero tus ojos no le han visto. Por más que has leído la palabra de Dios, por más que tú crees que estás haciendo ciertas cosas en memoria de Él, porque tiene que ser literal y que no sé qué, Él fue la memoria andando, y Él dice, me vas a recordar, ya no vas a tener flecos, pero vas a recordar que mi sacrificio es ahora lo que en aquel entonces, quizás en ese fleco te recordaba mis mandamientos. Yo tuve que venir aquí literalmente a cumplirlos. Y ellos usaban estas filacterias, hablando de su hipocresía. Se los ponían en la frente, era una caja de cuero que tenía escrituras escritas. Se lo amarraban en la cabeza y se lo enredaban en el antebrazo. Y eso a ellos les recordaba, ¿sí? Los mandamientos, dice, son, como les dije, pequeñas cajas, ¿sí? Esto lo usaban en el tiempo de oración, porque ellos tenían que ser vistos. ¿Quiénes son los que ahora se tienen que ser vistos, que se visten como santidad, pero están podridos por dentro? ¿Por qué? Porque su boca le honra, pero su corazón está lejísimos del Señor. ¿Quiénes son los que hacen eso? Y voy a agarrar por partida
de denominación, la doctrina que tengas. Si tú tienes que ser visto para que te digan que eres cristiano, el Señor te dice hipócrita. Hipócrita. Eso es lo que tú eres. Porque no te vas a amarrar un cajón en la frente. Pero yo tengo que andar vestido como cristiano. No te vas a enredar lo que sobró de ese cajón en la frente. Pero yo tengo que ponerme la Biblia aquí enfrente donde me vean. Hipócrita, eso es lo que eres. Porque no puedes reconocer que el Señor fue Dios en la tierra. Y a quien le toque agarre y póngaselo. Mi Señor no es un juego. Mi Señor no es un juego. Se ponían esas cajas en el tiempo de oración. Esta mujer, su fe la sanó. Esta mujer se arrastró. Yo quiero pensar que ella tuvo que, no sé, entre los pies, entre como ella pudo, como dije, taparse, llegar y tocar. ¿Y ustedes creen que el Señor no sabía que esa mujer ya venía? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que la desesperación que ella ya estaba sintiendo? ¿Ustedes creen que Él realmente le sorprendió? Tenía que quedar pasmado aquí, plasmado en estas palabras. Poder ha salido de mí. Porque ellos ciertamente, ¿sí?, decían, cumplo la ley. Aquí la traigo cargada. Soy yo, la vanagloria. Muchos, aquí mismo los hemos escuchado. Es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro. No sé si piensan o no piensan antes de hablar. Es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro, es que yo no hago acá, y es que yo no hago esto. No pueden ni pausar, respiran cuando van a hablar. Yo no. ¡Wow! Cuando nosotros venimos al Señor, el yo queda afuera. El yo queda por ningún rumbo y entiendes perfectamente bien que ya no vives tú, sino que ahora Cristo vive en ti. ¿Sí? Yo no entiendo cuál es el alarde de decir que yo no, y que yo no, y que yo no. Y luego, a final de cuentas, pues, no tienes ni salvación. No entiendo, no comprendo. Pero bueno, nuestro Señor no se puso un filacterio. Él no se amarró una caja en la frente. Pero sí le pusieron a Él una cruz. Y créame que cuando conecté esto, y lo digo ahorita, con mucho pesar, literalmente les estaba mostrando que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Porque ellos quizás buscaban el mejor cuero para hacer ese cajón con la letra escrita. Ellos quizás, no sé, tomaban el tiempo. Mientras él estaba preparándose, no para amarrarse las cuerdas en el antebrazo, no para amarrarse ese cuero, ese cajón, sino para que le pusieran una cruz, para que él la pudiera cargar, no solamente en su antebrazo, sino completamente, para que le pusieran esa corona. Y allí les estaba diciendo, lo que ustedes hagan, vienen a ser como trapo de inmundicia. Lo que ustedes hagan, así como a esta mujer la creen inmunda, así son sus actos, porque lo hacen por vanagloria y no por darme la honra.
Él no se puso en escrito porque Él era el Verbo encarnado. Él era la palabra misma andando. Y finalizamos con, dice su palabra, hagan esto en memoria de mí. Si en aquel entonces era un manto donde se cosían esos flecos, en el tiempo de oración, ellos se ponían ciertas cosas. Ahora, el otro manto, el velo, se rompió. Podemos acercarnos, aunque haya una multitud, donde tú estés, tú hablas y tú clamas al Señor y Él te responderá, dice su palabra. Donde tú estés, Él es accesible, Él está, porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Y por más apretado que te sientas en el momento, tú puedes abrir tu boca y decir, Señor, Señor, sálvame. Porque Él ya pagó por nosotros. Y por eso, si en aquel entonces era para recordar que tenían que cumplir los mandamientos, por eso ahora nosotros, en memoria de la crucifixión, en memoria de su sacrificio, le recordamos que gracias a Él esos mandamientos han sido cumplidos. Recordamos que gracias a Él reconocemos que le necesitamos. Recordamos que éramos viles, pero el Señor nos ha sacado y nos ha puesto en esa roca, nos sacó del pozo cenagoso y Él nos limpió y nueva criatura nos hizo. Y somos sus hijos y nos ha dado potestad. Y por eso levantamos manos y por eso podemos orar y gritar y decir, tenemos a un Señor y Salvador y su nombre es Jesús. Porque en nuestro momento el poder salió y nos sanó. No solo nos sanó físicamente, sino que sanó nuestra alma y sanó la eternidad que era esperarse en un fuego eterno para estar en vida y vida en abundancia, como dice su palabra, en su presencia, donde ya no va a haber lloro, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber hambre. Y ese crujir de dientes que nos esperaba para gloria, vamos y no estaremos en ello. Porque para eso vino el Señor. Y esta es la enseñanza que pudimos obtener, mis hermanos, de esta mujer que quedó aquí plasmada en la palabra del Señor. Espero que les haya sido de bendición. No sé a quién corresponda la parte. Dios me los bendiga. ¿Alguien más? Creo que ya era todo, hermano. Yo quería hacer como un resumen, pero déjeme por acá Hijos, venimos aquí del carro. Espérenme, hermano. Y pues así, mis hermanos, cumpliéndose Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, convirtiéndose a sí mismo, mis hermanos, en el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Recordémosle por lo que Él hizo, la gracia que nos ha dado para ahora ser llamados hijos de Dios, su sacrificio, su vida, su muerte y su resurrección. Recordemos que Él, en este gran mandamiento, nos dice que amemos a nuestro Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Ando un poco mala de la garganta y ahí si me escuchan toser, pues mil disculpas. Estaba escuchando a las hermanas, aquí voy con mis audífonos escuchando la hermosa palabra de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Y me llama la atención un punto que voy a mencionar más adelante, ¿verdad? Pero voy a hacer como un resumen de lo que mis hermanas ya
hablaron, ¿verdad? Sabemos de que esta mujer llevaba 12 años constantes, ¿verdad? De hemorragias, de sufrimiento, aislamiento y una vergüenza, ¿verdad? Donde la declaraba impura a todo mundo, ¿verdad? Y nadie podía tocarla, porque al tocarla pues se iban a volver inmundos también. Se le apagó. Esta No, mujer se cayó el hermano. con esa ¿Se cayó? Sí. Haber pasado por alguna... Sí, ya la invité, pero... Bueno, ¿alguien más mientras? Beverly, ¿tienes alguna opinión sobre el tema? Sube Adri. Bendiciones, ¿no? Muy poderosa la palabra de la hermana. Yo en mi caso pasé por algo similar, obviamente no igual, porque no somos marginadas hoy por hoy como fueron marginadas en aquel momento, pero sí pasé por el flujo de sangre y en mi vida y oré y el Señor me sanó. Así que ese mismo manto que ella tocó en ese momento sigue siendo el mismo Dios hoy, mañana y siempre y todo por los siglos de los siglos. Muy poderosa la palabra, pero también quería añadir aquí, déjenme. La hermana Williana quiere subir, pero ¿Te oye? si se sale de la aplicación para leer un texto, no se escucha. Ah, ok. Ajá, pero hermano Mancho, mándele la invitación a vitaminas. Ya se la envié, pero necesitas salir de la aplicación, salir toda, tírala y después vuelves a abrir. Ahí está. Ya me salí, hermanos. Ya me salí. Así está pasando. ¿Dónde me quedé? Estaba haciendo el resumen, ¿verdad? De la mujer que llevaba 12 años, ¿verdad? Padeciendo de esta enfermedad. Una mujer que había sido aislada, ¿verdad? Avergonzada. Quizás la gente murmuraba mucho de ella, ¿verdad? Una mujer que sufrió, que gastó todo su dinero, sus esperanzas, ¿verdad? Sus esperanzas se apagaba hasta que escuchó hablar del Señor Jesús. Sabemos que la palabra dice que la fama del Señor Jesús crecía día a día, ¿verdad? Y puedo imaginar que alguien por ahí le dijo, hay un hombre que tiene el don de sanar, ¿verdad? Escuchó hablar del Señor Jesús. Eso es todo, ¿verdad? Y esta mujer con valentía y con una fe grande, ¿verdad? Y pues sencillamente pensó, ¿verdad? Si aunque fuera tocara yo el borde de su manto, como dice la palabra, ¿verdad? Está escrito eso, ¿verdad? Seré salva, ¿verdad? Esto está en el libro de Marcos, no recuerdo el capítulo, ¿verdad? Pero ella se acercó detrás en medio de la multitud, ¿verdad? Entre toda la multitud se metió como pudo, hermanos, ahí, entre tanta multitud, ahí lo relata la palabra. Y dice que pues tocó el borde del manto el Señor Jesús. Ya también sabemos del relato, ¿verdad? Que dice que el Señor Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pues Señor, pues ¿cómo que quién te ha tocado, verdad? Pues si hay tanta gente, todo el mundo te toca. Entonces cuando él dijo, no, alguien me tocó porque poder y virtud salió de mí, ¿verdad? Entonces dice que al instante la hemorragia cesó de esta mujer y su cuerpo ya estaba sano. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que se detuvo entre la multitud a buscar, a preguntar, cuando preguntó eso, ¿verdad? Y se acercó esta mujer, ¿verdad? Y el Señor Jesús, pues, la miró con amor, ¿verdad? La miró con amor y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Pero ¿por qué le dijo hija? ¿Y por qué tu fe te ha salvado? ¿Verdad? Si la mujer buscaba ese milagro de ser sana solamente, ¿verdad? Buscaba ser sanada.
pero el Señor le dio salvación también ahí. No sé si estoy malinterpretando, ¿verdad? Pero me llamó la atención la palabra cuando le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha limpiado o te ha sanado, tu fe te ha sanado. Le dijo, vete en paz y que has quedado sana de tu azote, ¿verdad? Ahí dice la palabra, ¿verdad? Y eso a mí me llama la atención, que es algo poderoso. La palabra salvado, cuando digo tu fe te ha salvado, busqué que la palabra salvación, ¿verdad? O salvado, significa como gozoso. Es una salvación total, no solo sanidad física, ¿verdad? Entonces el Señor le dio salvación ahí y le dio sanidad, ¿verdad? No solamente detuvo ese sangrado, sino que le dio sanidad a su cuerpo y una salvación completa. Restauró su dignidad al llamarla hija, hermanos. Le dijo hija delante de todos, a una mujer que había sido aislada, a una mujer que había sido, la gente hablaba mal de ella, ¿verdad? Las aislaban completamente porque eran inmundas, ¿verdad? Entonces dijo hija delante de todos. El Señor la liberó del rechazo y la vergüenza, le dio esa paz profunda en su alma y sobre todo la salvó espiritualmente al abrirle las puertas de la vida eterna con Dios. Aquí tengo, no sé, mis hermanos más adelante si me quieren explicar, ¿verdad? Si estoy mal en esto de la salvación, de que la salvó, ¿verdad? No quiero equivocarme, ¿verdad? Ustedes, los hermanos que saben más de la palabra de Dios, pues, podemos tocar ese punto más adelante, ¿verdad? Entonces, hermano, me llama también la atención que ahí cuando llama tu fe te ha salvado, le ha dicho, tu fe te ha salvado. Solo el Dios Todopoderoso sana y salva. De verdad, hermanos, como dijo la hermana Florecita, el mismo Dios estaba ahí dándole salvación, dándole sanidad. No era solamente un hombre normal, como dicen por ahí, que no tenía ese poder de ser Dios durante la estadía en la tierra de 33 años. Aquí solamente Dios puede dar salvación y sanidad, ¿verdad? Nadie puede hacer eso, hermanos, nadie. Le dio salvación a su alma, le dio sanidad a su cuerpo. Los médicos le fallaron, las reglas humanas le habían fallado, le habían marginado, pero Jesús, siendo el mismo Dios, la tocó con su poder divino y le dio salvación y sanidad completa. Hermanos, ya casi llego, ¿verdad? Para finalizar, hermanos, me llamó mucho la atención ese punto. Yo solamente quiero decirles, hermano, que el Señor Dios Todopoderoso hoy nos dice a todos, ¿verdad? Yo sano y salvo. Y si llevamos esa carga, hermanos, que parece imposible, me incluyo también, ¿verdad? Porque todos tenemos luchas física, emocional, espiritual. Acérquese al Señor, hermano, acerquémonos a Él con fe, con esa fe como esta mujer que se acercó al Señor y tocó su manto en oración, hermano. Confiemos en su poder único y veremos, hermano, cómo Él nos restaura, hermanitos. Me recuerdo en un versículo, creo que es, no me recuerdo exactamente, pero creo que es en Éxodo, cuando el Señor nos dice, yo soy Jehová tu sanador. Y también déjeme recordar, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, en Él solo hay salvación y sanidad verdadera, hermanos. Acerquémonos, hermanos, sea la lucha que tengamos, sea la situación que tengamos, enfermedad, solamente usted sabe, Señor, y el Señor lo conoce. Acerquémonos como esta mujer confiadamente a su trono, ante su trono celestial, para encontrar el oportuno socorro. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hermoso tema. No solamente es para la mujer, es también para el hombre. Muchas veces se enfoca nada más en la mujer, pero es también para el hombre, es para ambos, porque ambos como seres humanos venimos padeciendo de muchas cosas, hermanos, sea enfermedad, sea algo espiritual, como dije hace rato, emocional.
pero venimos padeciendo y solamente el Señor nos puede liberar, nos puede sanar, nos puede hacer libres y sobre todo nos puede dar salvación y vida eterna, que eso es lo más importante, hermano. A veces, aunque estemos padeciendo, lo más importante es que nuestra alma está segura en las manos del Señor. Nuestra salvación está segura y Él no nos va a dejar caer, hermanos. No nos va a dejar que nos perdamos, porque Él nos sacó de la inmundicia y no va a permitir que regresemos ahí. Dios les bendiga, hermanitos. Ya vamos a llegar con mi esposo aquí. Ahí los voy a escuchar un ratito más. Dios les bendiga. Suban, Adri, sube. ¿Quieren dar su opinión? Amén, amén. Adelante. Amén, adelante, Beverly. Creo que se quedó a medias. Adelante. Amén, amén. Sí, encontré aquí en la Biblia, ya para no salirme de la aplicación, yendo con el tema. Tenemos la salvación, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición tan bonita. Pero quería leerles aquí en Lucas 9, cuando Jesús le habló a los apóstoles, ¿verdad?, a los discípulos. Y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos cómo esta mujer, ¿verdad?, por su fe tocó el manto de Jesucristo y fue sanada. Pero lo más bonito de todo es que a través de su Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos dejó en esta tierra, también se nos entregó la autoridad, ¿verdad?, de poder orar a nuestro Dios amado y poder ser sanos y salvos a través de Él. Qué bonito, ¿verdad?, que podamos tener esa autoridad delegada a través de los discípulos, ¿verdad?, y así a través de nosotros. Así que quería añadir eso a los textos que leyeron y a la palabra tan bonita, porque como les dije, en mi caso, el Señor a mí me sanó de flujo de sangre hace muchos años atrás, podría decir que más de 15 años atrás, y fue a través de la oración y obviamente la fe, porque sin fe, la verdad es nula, nuestra obra es nula. Así que la fe es muy importante en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que salva y el único que sana. Dios me los bendiga y muchas gracias. Así es, amén. ¿Alguien más? Ani, ¿quieres agregar algo, Ani? Leti. ¿No? ¿Alguien de ahí abajo que quiera agregar algo? Kimnakumila. Yo solamente les puedo decir que yo estoy anonadado. Estoy sorprendido del trabajo que han hecho en conjunto, de verdad. Yo estoy del trabajo que han hecho bien sorprendido. Hicieron investigación, Leti, Ani, Florecita, la hermana Cristina, hermana Vicky y bueno, todas, hermana Vitaminas. Hicieron un buen trabajo. Hay mucho que hablar de esto, de la mujer del flujo de sangre. Hay demasiadas cosas alrededor de ella, como lo que dijo la hermana de las filacterias, ¿no? El Señor les reprocha, dice, fariseos hipócritas que ensanchan sus filacterias, ¿no? Eran unas cajitas y se las amarraban con pieles de cuero, unas cajitas negras, una en la frente y otra cerca en el brazo, cerca del corazón. Y esto es para mostrarle a los hombres de que ellos estaban apegados a la ley, ¿no? Él les recriminaba eso. Adri, sube si gustas también. Bueno, voy a ir aquí a Levíticos para que veamos todavía aún más de lo que había, ¿no? En cuanto al flujo de sangre. Dice, cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. ¿Ok? Esto es normal. ¿Ok? Para la mujer es regular esto.
7 días, ¿ok? Y cualquiera que tocare será inmunda hasta la noche. Cualquiera que la tocare, miren, si yo toco en ese tiempo, si yo tocaba a una mujer, yo estaba inmundo, ¿ok? Hasta la noche, ¿verdad? Dice, todo aquello sobre lo que ella se acostare, su cama, todos los días de su sangrado, después 7 días, sería inmunda, ¿ok? Todos los días. Su cama era inmunda. Ella vivía en un lecho inmundo. ¿Ok? Si se sentaba ella en una silla, la silla quedaba inmunda. ¿Ok? La silla quedaba inmunda. Aquí donde estoy sentado, si esa mujer se sentaba, quedaba inmunda. Si ella ponía un vaso, o alguien, tú ponías un vaso sobre la mesa donde ella comía, esa taza estaba inmunda. Por lo tanto, esta mujer, ya fuera de sus días normales, ¿verdad? Esta no era así, sino que ella tenía por 12 años continuo el flujo de sangre. 12 años. Por lo tanto, esta mujer fue siendo aislada, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? La gente no podía tocarla, no podía estar cerca de ella. ¿Por qué? Porque estaba inmunda. ¿Comprenden? Entonces, cuando dice, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmunda. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, si yo tocaba su cama, era inmundo. Yo. Lavará sus vestidos, tenía que lavar mis vestidos. Y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble, ¿verdad?, sobre el que ella se hubiere sentado, una silla. Si se hubiera sentado esa mujer, ¿verdad?, donde se sentara, estaba inmunda. Por lo tanto, nadie quería estar inmundo. Por lo tanto, ella estaba siendo aislada, quedó aislada. ¿Ven? Era una mujer aislada. Dice, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmunda hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella ven. Y la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días después, fuera del tiempo, aquí está la mujer en el 25, Levítico 15:25, dice, la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre, esto es después, por ejemplo, si tenía un hijo, ¿no? Eran que los 45 días, ¿no? Y luego por una mujer, eran 60 y tantos días, no recuerdo el tiempo. Pero por tener una mujer de hija, una hija mujer, eran 80 días. Más o menos, ¿no? Y todos esos días estaba inmunda, ¿ok? Luego, su costumbre regular, ¿verdad? 7 días. Pero dice aquí, y eso era inmundo, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, ¿verdad? Todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Será inmunda. Ella era inmunda
como el día de su costumbre, ¿ok? Entonces esta mujer estaba aislada y buscaba doctores, pero dice la palabra que antes le iba peor